Tema, alguien que conoce la historia de San Luis. A vos te gusta la historia, a nosotros nos gusta la historia. Y vos sabés que hay un tema en la ciudad de San Luis que es fundamental y es que la gente no sabe si la ciudad de San Luis cumple año en el mismo día que la provincia de San Luis. ¿Cuándo es el cumpleaños de la provincia de San Luis? ¿Quién mejor que el profesor Néstor Menéndez, un profesor universitario con una historia? Profesor Néstor Menéndez, buenos días. Buenos días, Juan Gómez, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto Contento de de estar en escucharlo. contacto con usted y sus oyentes, ¿qué tal? Aquí estamos analizando el arranque de este año que empieza hoy aparentemente. Bueno, y yo quería circunscribirlo a esta cuestión que yo me quedó picando los otros días hablando un ratito off the record, digo con usted, donde me decía que el cumpleaños de la provincia es después que se arman las provincias, ¿no? Y esto allí yo creía que era en 1921, pero al final me quedé con la gran duda. ¿Cuándo es el cumpleaños de la provincia de San Luis? ¿Cuándo se forma la provincia de San Luis? Bueno, ahí hay varios aniversarios que se pueden tener como base para recordar el nacimiento de la provincia. Generalmente se toma el 26 de febrero, que es la fecha que hubo un cabildo abierto, donde se decidió ya eh, no responder a ninguna autoridad nacional, porque en realidad se habían disuelto las autoridades nacionales, y encargarle el gobierno de todo este territorio a el cabildo gobernador. O sea, se tomó una decisión por parte de todos los vecinos de encargarle el gobierno al cabildo de ese momento y no reconocer a ninguna autoridad, ¿cierto? ¿Esto en Eh, 1921, 19, en qué año no, fue? no, en 1920 fue, en 1920. Fue poco tiempo después, pocos días después, que cayeran las autoridades nacionales, el directorio y el Congreso después de la batalla Claro. de Cepeda, y que también hubiera renunciado el gobernador de Mendoza, el Usuriaga, cuando, digamos así, un poco los pueblos quedaron al albur, a la Bartola, quedaron, digamos así, sin ningún tipo de autoridad. Acá también se produce la renuncia de Dupuy. Ujú. Entonces, en ese momento, decide los vecinos de San Luis constituirse como una provincia independiente, totalmente separada de los demás. Deciden constituirse como provincia soberana, que quiere decir que reunían en sí misma todos los grados de autoridad, tanto en la parte militar, política, como en la parte de hacienda, y que no pasaban a depender ya de ningún tipo de gobierno exterior, ¿cierto? Esto va a durar cerca de una década, ¿no? Que San Luis se va a mantener así, con esas características, y el cabildo va a gobernar durante prácticamente un año. Después va a quedar ya el gobierno unipersonal a cargo de José Santos Ortiz, que esto es muy conocido, pero a veces los autores cometen el error de pensar que Ortiz hizo cargo el 23 de marzo, cuando en realidad lo que pasó Ortiz es a encabezar el cabildo el 23 de marzo, ¿no? Así que bueno, fueron todos acontecimientos desde la renuncia de Dupuy, primero el día 22 de enero, después el día que no le fue aceptada, después el día 15 de febrero, ahí sí le fue aceptada la renuncia de Dupuy, y a partir de ahí el cabildo se encargó del gobierno, y después, bueno, siguen los acontecimientos, pasando por el 26 de febrero, que es el que recordamos el otro día, tanto el Consejo Deliberante de San Luis, que preside el doctor el ingeniero Carlos Ponce, como en la Universidad de San Luis, también recordó con un acto, ¿cierto? Ese momento, el 26 de febrero, y después viene, bueno, esos cambios que se producen dentro del Cabildo, y ya durante el mes de marzo pasa como primer alcalde del Cabildo el vecino José Santos Ortiz. Esto quiere decir que hubo unos movimientos internos allí,
no solamente a Dupuy se le acepta la renuncia, se lo desplaza del mando, o sea, las dos cosas fueron, ¿cierto? Porque inclusive algunos estaban muy enojados con Dupuy, querían retenerlo, querían colocarlo en prisión, y viene una reacción de autogobierno, de una reacción que tiene que ver con la participación popular, que había sido muy desquinada, muy recortada en la época de Dupuy, y, y que planteaba entonces que el gobierno propio, fundamentalmente, ¿no? Así que entonces en esos meses de febrero y de marzo de 1820 se produce el nacimiento de la provincia de San Luis. ¿Sobre qué? La provincia nace sobre lo que era la ciudad de San Luis y una jurisdicción bastante grande que tienes, que es más o menos, digamos, la jurisdicción actual, pero sin la parte sur, que la parte sur no estaba ocupada todavía, sino que estaba en poder de algunas agrupaciones aborígenes y que todavía se va a tardar varios años en ser ocupada por los puntanos del norte, ¿no? ¿En qué parte nos Eh, circunscribíamos en la provincia de San Luis? Digamos, ¿cuáles eran los límites al norte, al sur, al este y al oeste? bueno, no, en la parte, toda la parte norte, central, los límites eran similares a los actuales, ¿cierto? Claro, Con allí se Córdoba, la sierra determinaron. de... Sí, eran límites que ya eran viejos, venían de la época colonial, ¿cierto? Con Mendoza todo el río Desaguadero, con Córdoba la sierra de Comechingones, quedaba con La Rioja algunas pequeñas diferencias, ¿cierto? Y en la parte sur, bueno, llegaban, eso fue variando porque después hubo un conflicto muy grande con los ranqueles en diferentes momentos, porque en un principio los aborígenes estaban apoyando todavía al rey de España y algunos emigrados de españoles que estaban en el sur, en la zona norte de Neuquén, por ahí, y realizaban valores y ataques. Eso fue en los años 30, principios de los años 40, ¿cierto? Ujú. Y después sí, ya con la fundación del Fuerte Constitucional, que es la actual ciudad de Villa Mercedes, se pudo avanzar un poco más hacia el sur, y bueno, y el avance definitivo fue recién en 1878, 1880, que es lo que se conoce en la historia como la conquista del desierto, ¿cierto? Claro, que más que conquista fue matanza de aborígenes, digamos. Claro, fue una situación bastante dramática para todos los que vivían en aquella zona, ¿no? Ahora, nosotros lo más importante del tema de los 200 años que se cumplen de San Luis y la guerra de independencia que seguía en esos años, San Luis hizo un sacrificio muy grande y nuestros jóvenes estaban peleando en Chile, en el Perú. Por eso es importante seguir estos momentos. Nosotros hemos organizado el Congreso de Historia Binacional, Congreso Internacional de Historia, que se va a llevar adelante a fines ahora del mes de marzo, en las instalaciones de la Universidad de San Luis y del Instituto de Formación Docente, donde van a venir eh, historiadores, escritores, pensadores de varios lados, ¿cierto? Tanto de la acá de la Argentina, Mendoza, San Juan, de Buenos Aires, de Córdoba, Un como congreso, va a también ser de un la hermana congreso. República de Chile. Sí, un congreso de historia Ujú. que se va a hacer por acuerdo de las dos instituciones, de la universidad y el Instituto de Formación Docente, donde también, por un acuerdo que hay, va a participar el Consejo Deliberante de San Luis. Entonces, en virtud de estos convenios, vamos a tener esos 2 días de trabajo, de presentación de trabajos, de liberaciones, que va a ser abierto para todo público, donde se va a dar el puntaje que es reconocido por la provincia de San Luis, y vamos a tener expositores muy, muy importantes que van a venir, inclusive autoridades de las asociaciones de historia de Chile de las otras provincias de Cuyo, Qué bueno. y ahí se va a tratar, claro, vamos a tratar con mayor profundidad estos momentos donde no han sido bien, digamos así, calificados, Ujú. no han sido bien estudiados, eh, y colocados
con la jerarquía que merecen en la historia de nuestros pueblos, ¿cierto? Es más, el Porque gobierno, muchas veces... profesor, le hago una Sí, consulta. El sí. gobierno de San Luis, sabemos bien que a Rodríguez Sá le interesa mucho la historia, pero ¿no ha tomado un decreto o no? Yo por lo menos desconozco que haya tomado sobre un aniversario, una fecha como es el 26 de febrero, por ejemplo, ¿podría ser? O no ha habido ninguna oficialización del día de la provincia de San No, Luis? creo que sí, ahora ellos en la parte del programa de culturas, Sí. me parece que están preparando también alguna serie de actividades. Nosotros tendemos a ver, digo nosotros porque digo algunos de los historiadores que estamos organizando el Congreso, que el nacimiento de la provincia no fue, está bien, se puede tomar el día 26 de febrero o el día 15 de febrero, generalmente se toma el 26, pero no fue una situación, un hecho, un evento que se produjo en un día, simplemente, ¿cierto? Claro, Sino que claro. hubo un proceso que al menos llevó 2 meses, Ujú. desde que comienza este proceso de disolución de las autoridades nacionales hasta Ujú. que finalmente San Luis decide avanzar ya como con un gobierno propio, con un gobierno soberano, independiente de todas las otras provincias, ¿no? Y ahí Claro, es el porque momento. recordemos que todavía no había constitución, es decir, el 21, la primera constitución o boceto es la de Rivadavia, y después seguimos sin constitución hasta el No, no, siglo no, no, XXI. no, 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 sí, sí, hay una constitución que es la que hizo el Congreso de Tucumán, que es la constitución del 19. Pero ¿qué pasó? Justamente los pueblos hacía muy poquito que la habían jurado, Ajá. que la habían aprobado, es muy poco conocido esto, cuando, cuando justamente las autoridades nacionales caen en la batalla de Cepeda, porque el gobierno de Buenos Aires, a cargo de José Rondó, cae derrotado en la batalla de Cepeda por las tropas de dos dirigentes federales, Estanislao López, gobernador de Santa Ujú. Fe, y Pancho Ramírez, que era dirigente federal de Entre Ríos, que habían sido en alianza con Artigas, habían atacado a Buenos Aires, por los enfrentamientos que había, por las diferentes formas de gobierno, ¿cierto? Claro. Por el hecho de que Buenos Aires no hubiera dado apoyo Ujú. cuando los portugueses invadieron la banda oriental. Sí, sí. Entonces, este conflicto que venía de algunos años antes Ujú. ya se desencadenó y la resolución de esto fue la batalla de Cepeda y la caída de Ujú. las autoridades nacionales, Que ¿cierto? coincide más o menos con la partida de San Martín, ¿no? Sí, exactamente. San Martín ahí tomó una decisión donde él finalmente, después de estar dubitativo durante varios meses, dubitativo quiero decir si él iba hacia Buenos Aires a auxiliar a las autoridades nacionales, que era lo que le pedían, o si se marchaba para el Perú, ¿no? Se marchaba para el Perú porque dentro de esta estrategia general de la guerra de la independencia, se trataba de terminar con el poderío español en el Perú, y esto era una cosa, un objetivo que era irrenunciable porque era la única forma que nosotros aseguráramos la independencia de nuestras naciones, derrotándolos y terminando con el centro del poderío español, que era ahí en Lima, en el Perú, ¿cierto? Claro, claro. Entonces San Martín tomó esa decisión, sí, tomó una decisión ya no, de irse a liberar y avanzar hacia el Perú, y eso, bueno, debilitó también y dejó sin fuerzas al gobierno de Buenos Aires, ¿no?